Hola de nuevo, hoy te voy a enseñar a trazar estos dos patrones. Vamos a empezar por el de la derecha y vamos a hacer pieza a pieza para que veas el proceso realizado con el corte de oro. La pieza de la sobrefalda delantera, pues vamos allá. Importante, vamos a tomar lo que es la medida de pecho solamente para la parte de la cintura de esta pieza y para la parte inferior, a partir de cintura, tomaremos la medida de cadera. Simplemente sabiendo esto, ya con el esquema puedes ir trazando todos los puntos, después marcando, muy importante en esta pieza, marcar el centro, ya que es una pieza simétrica, y uniendo con líneas y después poniendo costura para tener un patrón finalizado. Vamos a ir recortando una vez que hemos marcado ya la costura. Fíjate que le he ido dejando 1 centímetro. Es muy importante concretar estos detalles, ya que después, por ejemplo, en este caso va a ir remallado todo este acabado. Es como he decidido hacerlo, pero si tuvieras que hacer un dobladillo finito, también con ese centímetro tendrías suficiente. Después he decidido sumarle unos centímetros al bajo, ya que quiero que mi vestido sea de largo midi. No hay problema, cojo la cinta métrica, voy marcando algunos puntos para después replicar de nuevo el bajo en el mismo sentido que el primero que hemos hecho. De nuevo, con la ruleta Clover voy a ponerle costura. Recorto por la costura que he marcado con la ruleta. Básicamente en esta zona ya lo tendría alargado. Y ahora voy a concretar esta parte curva que puede ser un poquito más difícil, pero ya ves, nada complicado. Alargo la curva gracias a la regla y de nuevo añado costura. ¿Que hay algún punto que la costura me ha quedado más pequeña? No hay ningún problema. Se pega papel y se marca de nuevo, hasta que conseguimos una forma, la deseada, que nos quede perfecta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer la parte superior del cuerpo, en este caso la trasera. Son piezas muy similares, la trasera y la delantera. Aquí te voy a mostrar cómo realizo la trasera, que además lleva una pinza adicional. En estos puntos que tenemos que chocar al marcar los puntos con la hoja, que en este caso no he fotocopiado, error mío, voy doblando un poquito para marcarla. También puedo pinchar sobre la propia hoja, es un poco ya a elección. En esquemas así pequeños te puede pasar esto, pero ya te digo, si trabajas con una fotocopia del esquema del corte de oro, mejor. Vamos marcando los puntos. Y ahora ya pasamos con la regla a formar la pieza. Importante tener siempre presente el dibujo que forma el esquema, ya que así podemos replicarlo mucho mejor. Las sillas las vamos formando paso a paso, no del tirón, pero con la curva es súper fácil. Y la pieza inferior de esta parte superior también la vamos haciendo a la vez. Marcamos la pinza gracias a ese pinchazo que era donde estaba la cruz de esta pieza. Y ahora añadimos costura. Comprobamos que el hombro va perfecto con el del delantero que ya hemos trazado. Como te decía, es tan similar a la pieza trasera que estoy haciendo que he decidido ofreceros solo el proceso de una. Esas comprobaciones de hombro son importantes, ya que así vas haciéndote a la idea de que el patrón encaja. Voy recortando una vez que he añadido costura. Ya tengo la parte superior trasera y ahora lo que voy a hacer es formar costura, ya que iba unida a la inferior y se había perdido en ese punto. No es problema, pegamos un poquito de papel y recortamos también a 1 centímetro. Ya tenemos esa pieza, esta es la parte superior. Le añadimos costura también para completar la pieza.
Y ahora vamos a completarla con el recto hilo, así como también con el piquete que hará que después podamos adaptarla muy bien gracias a estas señales. Hacemos un piquete donde coinciden con la pinza, lo marcamos en las dos piezas y así ya nos queda todo bien ordenado. Ahora por último marcaremos el recto hilo. Lo haremos tanto de la pieza superior como de la parte inferior. Ya tenemos estas piezas formadas y son las de la espalda. Ahora vamos a por la parte de la espalda, pero en este caso de la falda. Vamos marcando los puntos de nuevo, ya sabes, cintura correspondiente a la parte de pecho y a partir de cintura ya la cadera es la que manda. No me canso de repetiros ese punto ya que es fundamental. Si hiciéramos el patrón siempre en función de pecho, que es la primera medida que hemos puesto, tendríamos un serio problema ya que nos quedaría pequeña la prenda, así que no serviría. Ahora le añadimos costura y marcamos hasta donde tendría que llegar la cremallera, que nos lo indica en el patrón, y marcamos también, gracias a la escuadra, el recto hilo. Esta pieza, como ves, es cortada al hilo, tal y como indica el patrón, y es la de la espalda. Pero tenemos que seguir, así que vamos con la pieza de la falda delantera. Haremos lo mismo, ya sabes, parte superior, la línea de cintura en función de tu medida de pecho. A partir de ahí, manda la medida de cadera. Después unimos con líneas los puntos y marcamos costura. Pero ojo, ahora nos queda todavía una parte que hacer en estas faldas. Recuerda que esta va doblada en el centro, marcaremos esa zona como doblez y no dejaremos ahí costura. La recortamos. Ya la tenemos preparada y ahora lo que vamos a hacer es añadir los centímetros que hemos añadido a la pieza de sobrefalda también aquí, ya que así tendremos una pieza coherente. Este paso es opcional. Si tú quieres que tu falda sea a rodilla como es la del modelo, ningún problema. Pero si quieres alargarla, es tan sencillo como los pasos que estoy haciendo ahora. Añadir papel, añadir los centímetros en las tres piezas igual y ya tenemos esa falda a nuestro gusto. Por supuesto, añadimos un poquito de costura. En este caso, como voy a hacer la remallada, con ese centímetro tengo más que suficiente. De nuevo marco el recto hilo con la escuadra y ya lo tengo. Y ahora lo que voy a enseñarte es hacer el cuerpo del modelo, que es cuello halter. Como este vestido es tan versátil, me parecía interesante mostrarte el proceso de los dos vestidos. Y es que si te lo haces con manga es más formal y si lo haces sin manga, más veraniego. Así que vamos a hacerlo. Como ves, estoy haciendo la parte de la espalda de este vestido que es muy metido a sisa. Es un proceso muy similar al que hemos visto en el anterior modelo. Como ves, he marcado puntos, después he unido con líneas y ahora lo que estoy haciendo es separar la parte inferior de la parte superior de estas piezas. Como siempre, en la parte de la pinza haremos una marca o piquete, marcaremos el recto hilo y ya tendré la pieza inferior de la espalda. Marcamos el recto hilo también en la parte superior y seguimos añadiendo costura. Una vez que he marcado costura, voy recortando. Y ahora añado costura también en la pieza inferior.
Ya lo tenemos. Y ahora vamos con el delantero. De nuevo marcamos los puntos necesarios que nos indica el esquema. En este caso, como es parte superior, siempre nos orientaremos con la medida del contorno de pecho. Partiremos de ahí en los números del esquema. Y vamos marcando. Como ves, en este caso estoy atravesando un poco la hoja con un alfiler. Es otra forma de marcar cada punto cuando está la hoja por medio. Y ahora voy marcando esos puntos primero con rotulador y después voy uniéndolos para formar la pieza. Como os decía, fundamental ver el dibujo para ir formando la pieza tal cual es. Os ayudará un montón tener este esquema súper a mano. Lo tenemos y ahora lo que vamos a hacer es ir formando la pieza y dándole costura. Vamos añadiendo costura, lo vamos a hacer en las zonas necesarias, ya que por ejemplo en este caso en el centro como va doblado no hace falta. ¿Ves? Corto a ran justo de la línea. Y ya tengo la parte superior del delantero. Solo me faltará añadirle costura ahí donde iba unida a la pieza inferior de esta parte. Añado de nuevo costura en la parte que le falta, lo recorto, marco el recto hilo, de nuevo esta pieza es doblada, así que en esa zona tampoco llevará costura, en esa zona central, y ahora voy a finalizar la pieza inferior del delantero. Marco el recto hilo y ya tendré terminada la pieza delantera inferior. Espero que te haya gustado este vídeo, nos vemos muy pronto con la confección y si te ha gustado y quieres saber más sobre el corte de oro, tienes en la cajita de información la web donde puedes encontrarlo. Además te recuerdo que tienes un 10% si utilizas mi código. Y como siempre nos vemos muy pronto en este canal dedicado a la costura.